Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Voy a ir checando poco a poco el chat para la gente que me conoce, para la gente que no me conoce. Sean cordialmente bienvenidos. Vamos a estar esperando a ver si se conectan algunas otras personas más. ¿Quién más anda por aquí? Angelía también anda por aquí. Qué gusto. Julieta González. Qué gusto verla. Qué gusto verla. Luis Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto verlos. Un iPhone, que no sé quién sea. Maggie, ¿cómo estás? Buenas noches, gente de Guerrero, gente de Tlaxcala. Qué gusto verlos, me da mucho gusto que se hayan conectado. Bien, pues va a ser una clase entre comillas corta y les tengo una gran sorpresa en esta etapa, no diferente porque de alguna manera el interior ya viene transformándose, viene tomando cierto cauce, cierta postura, cierta posición. ¿Por qué? Porque la energía se está moviendo. Entonces, a veces creemos que nosotros manejamos todo con la mente y que nosotros somos maduros y que nosotros podemos manejar la vida a nuestro antojo. Y más aparte de eso, y me incluyo de manera personal, se los comparto, me incluyo porque en su momento lo hice. Aparte de esto, sumando a estos videos motivacionales, que tú creas tu destino y que tú puedes ir al frente y que tú puedes obtener lo que quieras en la vida. Y digo, me incluyo porque cuando empezaba hace algunos años, pues estaba en esta postura, ¿sabes? Y es válido en algún momento reivindicarnos, es válido cambiar, es válido a veces transformarnos y ser otra persona. Una persona me decía hace tiempo que estaba en un negocio, lo que pasa que eres un oportunista, me dijo en aquel entonces. Y yo pensaba, ¿desde qué postura me lo dijo? Digo, todos normalmente vemos a espejo. Y después pensé y dije, claro, claro que me gustan las oportunidades de la vida. Otra persona, digo, porque nunca le vas a caer bien a todos. Otra persona en algún momento me decía que era como dos caras. Sí, tal vez cuando empiezas a crecer en conciencia, a ciertas personas, no es que les muestres una cara u otra, pero con ciertas personas decides no tener o no querer llevar cierta relación con personas y con otras personas te identificas muy bien. Entonces, también es válido. Así que bueno, pues les pido que por favor me pongan ahí en el chat de dónde se conectan, desde dónde se están conectando, perdón. Y el día de hoy vamos a hablar de cierres, dado que es una clase muy corta. Hola Dulce, qué gusto verte por aquí. Hace mucho que no te veía. Hola Martín, Atlisco, qué siempre gusto es un gusto verte. verte, gracias. Bienvenida. De Tlapa de Atlisco. ¿De dónde más se conectan? Bien, para que ya arranquemos. De Zacatecas, qué gusto, buenas noches, bienvenido. Bien, entonces me presento. Hola del Chilpancingo, bienvenidas, bienvenidos. Maggie de Chilpancingo. ¿Quién más? Me presento mientras me van poniendo ahí de dónde se conectan. La maravilla del Internet es que, bueno, pues nos podemos acercar. Eh, Mi nombre es Martín Vázquez, tengo 45 años. Desde hace 12 años me dedico al tema de la transformación humana, del crecimiento. En el 2012 tuve un salto cuántico que yo ni sabía qué era eso. En el 2012, ahora ya entiendo por qué fue en el 2012. Y si ustedes revisan, la mayoría tuvo eventos importantes en el 2012. Ahorita les voy a explicar por qué. Bien, y en el 2012 por ahí tuve una situación complicada. Eh, Hasta llegar al punto de quererme suicidar, por un tema de depresión, por un tema de deudas, por un tema de que no iba caminando mi vida de lo como yo hubiera querido. Y en ese entonces me empecé a pegar al crecimiento personal
fui muchos años entrenador transformacional. Posteriormente llegó la pandemia y llegó a mi vida la espiritualidad. Y cuando nosotros hablamos de espiritualidad, pareciera que nos cambiamos de religión, pareciera que ahora ya somos buenos porque confundimos la espiritualidad con ser buenos. Y de hecho, cuando nosotros hablamos de ser bueno, ser malo, ya nos metimos a la dualidad. Pero bueno, por ahí he subido algunos posts en mis redes sociales que la gente cree que ser espiritual es ser bueno y yo lo defino muy simple. Ser espiritual es tener una buena relación con mi entorno. Punto, se acabó. Otro tema que a veces observo de la espiritualidad es saber meditar y demás. Me decía una de mis maestras hace muchos años, yo no sé meditar, lo único que sé es respirar. Y entonces tenemos muchos conceptos metidos en la mente de cómo funciona la espiritualidad, de cómo funciona la energía, de cómo funciona el crecimiento personal, de cómo debemos ser como seres humanos. Tenemos un montón de creencias que al final nos llevan a ser lo que somos al día de hoy. Lo que voy a hablar el día de hoy, vamos a hablar de cierres. Por aquí me siguen saludando de Tlaxcala, buenas noches, qué gusto, de Tlaxcala, bienvenido sea. Bien, eh, vamos a hablar el día de hoy de cierres, y cuando nosotros hablamos de cierres, cuando nosotros decimos, vamos a hacer un cierre, literal, si vieron mis redes sociales, ponía ahí un cierre, literal, un cierre, y un cierre a esa persona, llamémosle del pasado, porque tampoco funciona así. Pero quiero tomar conceptos que normalmente conocemos para no confundirlos, ¿ok? Porque muchas veces queremos dejar el pasado y tampoco es posible, porque el pasado, dado que en la vida, en este mundo en este mundo de tercera dimensión, listos a una quinta dimensión, no existe el tiempo, pues entonces no hay nada que ver hacia el pasado o al futuro más que este instante, ¿ok? Así que más adelante te voy a invitar, te voy a hacer una invitación, porque gracias a la pandemia, gracias a lo que pasé en el pasado, gracias a todos mis tropiezos, gracias a unos socios que tuve hace muchos años, gracias a algunos negocios que también tuve unos tropiezos, pues surge todo un proyecto que hoy estamos realizando desde hace algunos meses y que al término de esta clase te voy a hacer una invitación, ¿ok? Cuando la gente dice, ay, pues obvio, si te están dando algo gratis, te van a vender. Como tal, sí, es una venta, pero quiero que escuches, ¿sabes? Y tal vez tienes la posibilidad de desconectarte, porque hoy tenemos esa posibilidad. De hecho, tenemos la posibilidad de escribir lo que queramos escondidos detrás de un teclado. Pero bueno, regresamos. Cuando nosotros hablamos de cierres, tenemos a veces el concepto, la idea de un cierre de ciclo, ¿sí? Y cuando nosotros vemos cierre de ciclos, nos guiamos al ciclo. Y sí, la vida está ciclada, pero inconscientemente nuestro mirar nos lleva al ciclo que queremos cerrar. ¿Y qué es lo que estamos viendo? El ciclo. Ya, ahora sí, de hecho las chicas por ahí ponen cierre de ciclo. Ando en este cierre de ciclo, ¿no? No me hablo. ¿Y, ¿Y qué ciclo vas a cerrar? Pues el de mi pareja, que ya no quiero pensar en él, que ya no quiero estar con él, que ya no quiero verlo, que ya no quiero. De manera inconsciente sigues viendo el ciclo, sigues viendo la pareja, sigues viendo el fraude, sigues viendo la pérdida, sigues viendo el fracaso. Entonces, cuando nosotros hablamos de un cierre literal, estamos hablando de una apertura, ¿sí? Y hoy de lo que voy a hablar para muchos va a ser una verdadera locura, porque a lo mejor algunos que me conocen no me habían visto en esta faceta, no me habían visto en esta etapa. Y para muchos les va a ser muy conocido este tipo de información porque ya viene vibrando desde hace algunos años para acá.
Cuando nosotros hablamos de energía, cuando hablamos de sintonización, cuando hablamos de reflexión, cuando hablamos de una tercera dimensión, cuando hablamos de una quinta dimensión, cuando hablamos de una sintonía, cuando nosotros hablamos de ciertos hertz a los que estamos sintonizados, cuando hablamos de vibración, son palabras que en los últimos años se han como comercializado bastante. ¿Por qué? Porque cada vez ya estamos listos. Entonces, para algunos, la información que les voy a dar, pues está para locos, ¿sí? Como, este güey está loco, ¿ok? De todo lo que voy a hablar el día de hoy, no me creas nada, no me creas nada. Y mucha gente tal vez pueda decir, entonces, ¿para qué me conecté? Pues si no te voy a creer nada. Es que de eso se trata, no creer, sino tomar las herramientas, sino escuchar lo que mi subconsciente le llega y ponerlo en una práctica, solamente. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a hablar de cierres. Y para hablar de cierres, quiero que, espero y tengan por ahí una libretita como para apuntar, si es que tienen, o si apuntan, pues les va a ayudar bastante. ¿Ok? Bien, para hablar de cierres tenemos que hablar de cómo estamos hoy, de cómo estamos funcionando hoy como planeta, qué está pasando hoy como planeta, en esta dimensión que estamos viviendo, qué está sucediendo, qué está surgiendo hoy en día, cómo estamos, cómo nos sentimos. ¿Sí se han dado cuenta que en los últimos años ha cambiado completamente el tiempo, que cada vez hace más frío, que cada vez hace más calor? Pero lo raro es que cuando llueve mucho, dicen, tenía 120 años que no llovía así. O sea, ¿cómo? ¿Es el calentamiento global? Pero si es el calentamiento global y ya estamos llevando el planeta a otro nivel, entonces, ¿por qué hace 130 años también llovió así? Es que nos estamos terminando el planeta. Sí, como tal, sí. Pero estamos viviendo ciclo y el planeta como tal, el planeta es un ser vivo y de alguna manera también requiere renovarse. ¿Ok? Y al hacer esa renovación va a aumentar la frecuencia. Y aumentando la frecuencia, ya muchos que son de energía baja ya no les va a quedar. ¿Sí? Ya no se van a acomodar, ya no van a querer, ¿sí? Si se han dado cuenta, ha habido muchos cambios en redes sociales, en la tecnología, ha habido muchos cambios, pero cada vez más rápidos, cada vez más rápidos. Los jovencitos de 10, 11 años te manejan muy rápido un celular. Y entonces, esa gente de energía y frecuencia baja dice, ¿cuándo como en mis tiempos? ¿Cuándo como antes que los niños respetaban? ¿Cuándo como no podemos comparar, no podemos comparar esos tiempos con los de ahora, por una parte? He escuchado también, en mis tiempos se le podía pegar al niño y con casi con mano dura, y mírame a mí, gracias a que me pegaron muchas veces, hoy soy un hombre de bien. ¿Ok? Pero un hombre que guarda sus emociones, un hombre cerrado, un hombre que no tan fácil puede abrazar, un hombre que de alguna manera no ha podido expresar emociones, un hombre que hoy está enfermo de diabetes, o una mujer que hoy en día tiene amargura guardada. No se trata de qué estaba bien y qué estaba mal, solo hemos venido evolucionando. Y eso quiero que quede muy claro, ¿vale? Bien, ahora, por otra parte, para poder nosotros hablar de cierres, es importante, es más, si nosotros cuestionamos la palabra, ¿qué es cierre? ¿Qué es un cierre? ¿O qué es un fin de una etapa? ¿O qué es eso? ¿Qué es ese cierre que yo quiero imponer en mi vida o poner en mi vida para que ya no se vuelva a repetir? Es poner un alto en algo de mi vida. Ese es un cierre, literal.
poner un alto en algo que ya no quiero que se esté repitiendo. Hablemos de una relación de pareja, hablemos de una mala relación con un socio, hablemos de una relación con mi pareja, con mis hijos, hablemos de algo que no estoy aprendiendo y de alguna manera quiero cerrar esa parte y quiero iniciar algo nuevo, pero poniendo mi mirar en lo nuevo, no en lo que ya no quiero. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que se interpone para poder ejecutar el cierre? El ego. Nosotros, como seres humanos, tenemos algo llamado ego y el ego no lo quiero poner aquí como algo satánico y como es lo malo, no, o sea, no quiero dualizar este evento, ¿sí? No se trata de que el ego esté bien o esté mal. ¿Qué sucede con el ego? Cuando nosotros hacemos un cierre, literal es como cerrarle la llave a todo aquello que se está fugando llamándole ego. ¿Me explico? Ahora, ¿qué es el ego? Y tal vez muchos de ustedes ya lo saben. ¿Por qué? Porque ahora toda la información, estamos viviendo en una era o en una etapa en donde la información es lo que más se tiene hoy en día, pero también estamos viviendo en una etapa en donde menos ejecución estamos haciendo. Antes la gente ejecutaba más y ahora les da miedo. Una persona estudia una carrera y se la echa 4 o 5 años, termina y le da miedo trabajar, le da miedo cobrar, le da miedo ejecutar. El ser humano está diseñado el ser humano es sistemático, o sea, trabajamos y nos movemos y nos comportamos de acuerdo a nuestros propios sistemas. De hecho, el sistema de creencias es uno, ¿ok? Hay otro sistema que yo he venido diseñando a través de mi propia filosofía que se compone de 3 pasos. El primero es la teoría. Todos los seres humanos aprendemos con base a teoría. Lo que vemos, lo que leemos, lo que aprendemos es teórico. No deja de ser teórico hasta que lo pongo en práctica. Yo aprendo de acuerdo a lo que veo y es una teoría, pero la pongo en práctica y al ponerla en práctica, la conjunción entre la teoría y la práctica genera una información que se va al cuerpo. En energía se va al cuerpo. Por ejemplo, aprendo a manejar. Me dijeron cómo manejar. Pongo la primera, la segunda, meto clutch, prendo, o sea, toda la parte teórica. Después, aprendo a manejar, ¿ok? A través de la práctica, 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 ¿ok? Esta práctica y esta teoría en una fusión se va al subconsciente y después de 1, 2, 3, 5 años manejamos de una manera inconsciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ejecutó en el cuerpo. Si es la primera vez que me conoces, estamos haciendo cursos en la naturaleza. ¿Por qué? De hecho, el próximo curso va a ser en un rapel de 90 metros. ¿Por qué? Para ver qué información está en el cuerpo. Yo te puedo preguntar, ¿tienes miedo a esto, a esto? No, ¿cómo crees? No, 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 yo no tengo miedo a eso. ¿Tendrías miedo a dejar a tu pareja? No, 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 no. ¿Tendrías miedo a hacer esto? Y la mayoría de gente dice que son bien valientes. Bien, te voy a amarrar un arnés y te voy a aventar, pues no literal, pero te vas a bajar 90 metros a un hueco de una cascada. ¿Y qué crees? Automáticamente el cuerpo, la energía física, sale a través y, bueno, y es en donde demostramos nuestros miedos, nuestras carencias, nuestros dolores, porque tenemos una energía intrínseca de información en el cuerpo, ¿sí? Por eso les decía a algunas personas que me conocen de hace algunos años, que he dado cursos, conferencias y demás, pues que ahora estoy viviendo esta nueva faceta, que es casi literal, casi todo, y ahora estamos haciendo cosas en la naturaleza. Y ahorita te voy a explicar por qué. Bien.
Saludos, Martín, qué gusto verte. Bueno, estoy revisando el chat por si vas teniendo dudas, por si vas teniendo algunas preguntas, con todo gusto aquí lo voy checando. ¿Parece? Bien. Ahora, el ego, el ego no es que sea bueno o malo, pero el ego como tal es algo aprendido que hemos venido desarrollando desde que nacimos, ¿sí? Es un mecanismo de defensa que tenemos de manera inconsciente. Es un instinto de supervivencia con lo que estamos identificados. Es más, vayamos al momento del parto. Te pido que si eres mamá, en algún momento a lo mejor tuviste algún bebé, te pido que traigas a tu mente cómo fue ese parto de un hijo, de otro, si tienes uno, dos, tres, 10, a lo mejor ya se te olvidó, pero trae a tu mente cómo fue el parto, qué pasó, ¿ok? ¿Por qué? Vayamos al momento del parto de un bebé. Lo sacan de su madre, cortan el cordón umbilical y en ese momento siente una herida de separación. De pronto me siento separado. O sea, esa alma, ese niño, de momento se siente separado. Siente un vacío, siente un trauma, siente una herida dolorosa. Y poco a poco, para sobrevivir emocionalmente, dado que nuestro cerebro no está plenamente desarrollado, no tiene la capacidad de ser consciente. Entonces empieza a haber un diálogo, ¿sí? Y empieza a crecer y empieza a haber un diálogo interno. Digo, a esa edad no tiene la capacidad de ser consciente, literal, como tal. Eh, no se puede valer por sí mismo, ¿ok? Y entonces empieza una educación y una información, que más adelante te voy a explicar cómo requerimos empezar a hacer esos cortes, esos cierres, ¿ok? Entonces, ahí empieza a desarrollarse una esencia que va recubriendo como tal como un sistema egoico. El ego se empieza a escudar a través de todo lo que vamos aprendiendo. El ego empieza a desarrollarse a través de lo que va viendo de los papás, ¿sí? Entonces, si nosotros mostramos al bebé felicidad, amor, pero sí es imposible, o sea, nosotros como seres humanos con una energía baja, que a veces no nos preparamos, que a veces no manejamos nuestras emociones, constantemente caemos en esa trampa del ego. Y entonces vienen un cúmulo de heridas de la infancia, de lo que no me dio mi mamá, de lo que yo quería, y pueden ser eventos tan simples, de que yo quería que se acostara conmigo y me dijo que no. Pero si eres mamá, no te sientas mal, no te sientas mal, no existen padres perfectos, haz tu mejor versión, pero no existen padres perfectos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede a esa edad? Me empiezo a desconectar del ser, de mi verdadera identidad, de dónde está la felicidad, de dónde está el amor, de dónde está la sabiduría interna con la que nacemos como tal. Y entonces, ¿sí? Me voy desconectando de todo eso y me voy identificando con un nombre. O sea, yo no soy Martín Vázquez, yo soy más allá que eso, ¿sí? Y me empiezo a conectar con creencias, valores. Y entonces, ¿cómo me van educando? Entonces me empiezo a identificar con mi idioma, me empiezo a identificar con mi forma, con mi gentilicio. Yo soy poblano, yo soy veracruzano, yo soy de Zacatecas, yo soy, y no, no eres de ahí. Con tu equipo de fútbol, sí, sí te hace sentido. Y entonces todo eso nos va condicionando, programando, nos van adoctrinando. Ahora, literal, el ego está clasificado. De hecho, digo, no quiero hablar de religiones, pero la iglesia lo, lo pone como que
como pecados capitales, perdón. Pero el ego está clasificado por la lujuria, por la ira, por el orgullo, por la pereza, por la codicia, por la envidia, por la gula. Y quiero que para que puedas trabajar esas áreas, es muy simple, y eso si quieres apúntalo. Para trabajar la lujuria, si yo quiero hacer un cierre en la lujuria, requiero empezar a mirar mi castidad. Y ojo, la castidad no es que ya no hagas nada. La castidad va de una manera más profunda. Si yo requiero trabajar mi ira, entonces mi mirar la voy a poner en mi serenidad. Si yo quiero trabajar mi orgullo, requiero poner mi mirar, ay, ya no quiero ser orgulloso, ya no quiero ser esto, pues inconscientemente lo vas a volver a hacer. Entonces, si tú quieres trabajar tu orgullo, es empezar a poner nuestro mirar en la humildad. Si yo quiero trabajar la pereza, requiero poner mi mirar en la actividad. Si quiero trabajar mi codicia, requiero poner mi mirar en la filantropía. Si requiero trabajar la envidia, requiero poner mi mirar en la cooperación. Y si voy a trabajar la gula, requiero poner mi mirar en la templanza, porque el ego está dividido por esas áreas como tal. ¿Me explico? Entonces, el ego es reactivo. Y si es reactivo, entonces empiezo a ser esclavo de mis reacciones emocionales y por tanto soy esclavo de mis circunstancias. El ego como tal eh, forma una sombra y entonces empiezo a observar un lado oscuro, todos nuestros defectos, nuestros defectos, nuestra mediocridad, nuestras heridas, ¿sí? Todo aquello que no nos gusta terminamos observándolo. Y para eso es importante hacer un cierre, pero un cierre desde la congruencia, ¿sí? Porque muchas veces pensamos algo, decimos otra cosa y terminamos haciendo otra cosa. ¿Por qué? Por el ego. El ego se apodera de nosotros. Y hoy estamos viviendo, por eso son estas clases y por eso quiero invitarte más adelante a un retiro que vamos a hacer. O a sí, un retiro que vamos a hacer como tal. Porque estamos viviendo hoy una era distinta. Y empezamos, no sé si has notado, y eso sí quiero que lo observes, no sé si en los últimos meses has notado que no puedes dormir, mucho cansancio, has notado dolor de columna, has notado dolor de huesos y específicamente de rodillas. No sé si has notado que a veces se te sube mucho la presión. De hecho, el nivel de presión ya es otra. Médicamente, y espero ya que haya médicos, porque pues, al final no se trata de debatirlo, sino de tomar esa información e investigar, pero de manera espiritual, ya nuestra frecuencia, la mayoría, ya se les está elevando mucho la presión. ¿Por qué? Desde el año pasado ha habido muchas expulsaciones, literal, o llamémosle explosiones, pero como tal no son así, pero hay energía del sol que está cambiando la radiación y está cambiando toda la frecuencia. ¿Por qué? Porque nos está preparando para una frecuencia distinta, nos está preparando para una dimensión diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de cierres, es pues que realmente estamos dispuestos a hacer una diferencia en lo que realmente queremos, si es que estamos dispuestos a quererlo hacer. ¿Me explico? ¿Por qué? Es más, hasta en el mismo año, nosotros hoy vivimos una realidad diferente, ¿sí?
Todo lo que nos ha tocado vivir estamos viviendo como en una realidad que no es. Entonces es muy importante ahorita que nos estamos sincronizando, todos los seres humanos, con una línea real del tiempo, porque estamos viviendo en un tiempo que no es real. Esto ocurrió porque en el calendario gregoriano, así como lo conocemos, no está alineado a ningún ciclo cósmico. No, los romanos, por su conveniencia, empezaron a hacer a su capricho, y entonces hay meses de 30 días, hay meses de 31 días, hay meses de 28 días, cuando en realidad el año se debería componer por 13 lunas de 28 días. Por eso, pues, las mujeres tienen sus ciclos de 28 días. Eso debería de ser el formato natural del calendario, así tendría que ser. Entonces, como hay como hay ese desfase con el tiempo real, por eso vivimos una realidad caótica, porque el universo todo lo tiene en su propio lugar, en sus propios sentidos, en su propio orden. ¿Me explico? Entonces, su formato como tal está ordenado, pero quien vive en este caos somos nosotros como seres humanos. Ahora, nosotros tenemos el chance de vivir o elegir o estar en este formato lógico, amoroso, perfecto del universo, o por libre albedrío ir en contra de ello. Entonces, miren, qué fácil. Aquí definimos si tú estás con el universo, a favor del universo o en contra. En algunas creencias se le llama vivir en la gloria o estar en la gloria, o vivir en contra, que sería el infierno. ¿Sí? Entonces, miren, simplemente es retomar el conocimiento y saberse importante para sintonizarse con el universo. Los mayas, fíjense, los mayas tan inteligentes, con una cultura de un conocimiento tan valioso, tan valiosa, nos dejaron información como para que hoy lo recordemos, porque nosotros no estudiamos, no leemos, solo recordamos todo aquello que ya tenemos intrínseco como información. Por eso lo digo de esta manera. Nosotros no estudiamos, nosotros no leemos, nosotros solo recordamos. Y los mayas nos dejaron estos calendarios y es importante que nosotros empecemos a recordar, pero obvio, el sistema pues, nos duerme. ¿Ok? Bien. Eh, es momento de sintonizarnos con el mismo planeta. Déjenme leer sus comentarios porque por aquí tengo... Bueno, los voy leyendo ahorita. Es que siguen entrando algunas otras personas. Permítanme, les doy acceso. Bien. Bien, aquí está. Uy, entró otra persona. Ok, bien. Entonces es muy importante que ustedes sepan que nosotros somos parte, por eso les dije que a lo mejor algunos si no tienen esta información, es importante pues, que vayamos un poquito a leer. Sé que muchos de ustedes ya lo saben. Nosotros, o sea, el planeta como tal, nosotros somos parte de las Pleiades. Las Pleiades es un conjunto de 7 estrellas, de las cuales nuestro Sol es la octava estrella. El Sol central de las Pleiades es conocido como Alcione, ¿ok? Que es el Sol. Ahora, los mayas tenían un culto especial a este Sol central de las Pleiades. Por eso observas casi todos sus monumentos arqueológicos están orientados al Sol. Van a ver que los mayas, todos sus patrones, escuchen esto, todos sus patrones tenían que ver con el 13-20-33. 13-20-33. ¿Qué es eso? De hecho, si van a mi grupo de Sé Libre con Martín Vázquez, verán el grupo como tal dice, esto lo puse hace años, el grupo dice, Sé Libre con Martín Vázquez, 13-20-33. Tiene que ver con la
con la energía que estamos sintonizando ahora. Y el 2023, por eso es importante cada vez apegarnos a la espiritualidad, cada vez acercarnos a vivir en amor, a vivir en conciencia, porque hoy te lo estoy diciendo yo, mañana lo vas a ver en el radio, pasado mañana lo vas a ver en el podcast. Cada vez más personas nos estamos uniendo a esta frecuencia de 13, 20, 33. Ahorita te voy a decir qué significa, como, bueno, de manera rápida como tal, el 13 tiene que ver con las 13 articulaciones que tenemos nosotros como seres humanos. El 20 son los 20 dedos que tenemos, las yemas, ¿sí? Porque es la salida y entrada de energía como tal. Y el 33 es vivir en maestría desde un lado crístico, ¿sí? Y es la suma del 13 más 20. Pero bueno, regresamos. No quiero como confundirlo. Eh, es momento de empezar a tener influencia a través de la conciencia. Ya cada vez más vas a ver en dónde nos están invitando a vivir en conciencia. Ahora, hay tres tipos de personas que pues lo van a hacer y gente que no lo va a querer hacer. Estamos viviendo un cambio de humanidad. Estamos dirigiéndonos a una ascensión. Cuando yo hago un poquito de énfasis en la religión o en otras culturas, es porque pues a mí me metieron así muy de fondo eso. Pero hoy no se trata de estar enojado con la religión, estar enojado con otras religiones y casi ver quién tiene la verdad. No, todos somos uno y requerimos unificarnos. Pero bueno, en ciertas culturas o ciertos dogmas hablan de la ascensión, ¿sí? Y hoy estamos viviendo esa etapa de la ascensión y va a haber tres tipos de personalidades que quieran realmente ascender a vivir en amor, en unidad, a vivir en conciencia y disfrutar del placer de la conciencia y la felicidad. Número uno, están los que ya están ascendiendo cada vez porque están elevando su frecuencia. Número dos, están los, llamémosle, colaboradores, que ellos no se ponen al brinco, solamente están observando y se mueven con ellos y dicen, ok, si hay que caminar en paz, camino. Ok, si no hay que enojarse, está bien, porque son parte de su personalidad. Pero está la tercera fase de los irreverentes, necios y que no van a querer ascender porque quieren prácticas antiguas. ¿Me explico? No quiero hablar de gente específica, pero hay ciertas personas que no van a querer este cambio. Este cambio, vamos a suponer, gente que se llena de dinero, de poder a través del mismo sistema, no van a querer este cambio. Pero este cambio, todos los sistemas van a caer, ¿sí? Si se dan cuenta, el sistema financiero ya cayó, ¿sí? Hace rato tenía una plática con una persona y le decía, el objetivo, porque me decía que quiere hacer videos y que no sé qué. Y entonces yo le decía, ¿cuál es el problema? De todas maneras te van a juzgar. La gente te va a juzgar. El objetivo como seres humanos es que hay que exponernos. Requerimos exponernos. Ay, no es que me da pena, me da miedo. Exponte. ¿Por qué? Nosotros cada vez vamos a ir desarrollando más habilidades de magia, crísticas, de amor, de hipnosis, N cantidad de, de, de habilidades que vamos a ir desarrollando. Y de hecho, ustedes, te puedo jurar que ya tienen algunas desarrolladas. Les voy a poner un ejemplo. Tu hijo te dice, mamá, no voy a llegar temprano porque me voy a ir a estudiar en la tarde con un amigo. Lo más seguro es que tú, conociendo a tu hijo, sabes más o menos que no se va a ir a estudiar. ¿Me explico? O sea,
¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ya empezamos a desarrollar clarividencia, audiencia, o sea, ciertos poderes que de alguna manera está generando una empatía con otros seres humanos en donde nos damos cuenta de la mentira, de la deshonestidad y eso que apenas empezamos. Pero cuando nosotros desarrollemos la mayoría de nuestros dones, no va a ser necesario casi platicar. Ya sé qué piensas, ya sé qué tienes, ¿ok? Ahora, esto es lo que va a estar sucediendo a través de esto, de los próximos años. Ojo, esto no va a ser de la noche a la mañana, esto va a tener muchos cambios y en ese proceso va a haber muertes. Ojo, no quiero ponerlo desde un lado apocalíptico, de cómo has visto las películas. Sí van a pasar algunos desastres, sí, cuando nos hablan de la oscuridad, cuando nos hablan de estos 3 días o 5 días en oscuridad total, cuando nos hablan de eso, estamos hablando de la oscuridad mental, hablamos de la oscuridad de conciencia, no estamos hablando de que se va a tapar el sol y van a venir naves, no, no se trata de espantarse, pero sí va a haber esta oscuridad de conciencia y estamos por vivir eso. El mismo planeta lo está pidiendo un cambio, está pidiendo una transformación, está pidiendo eso. Y ojo, insisto, esto se los platico, digo, tenía algunos amigos que platicaba estos temas y yo decía, pues loco, ¿no? Y no dudo que algunos de ustedes, es más, escuchando estos temas, pues se van a conectar, porque esta información no es para todos. Y no se trata de buenos, malos, no se trata de avanzados, no. Se trata de frecuencias, se trata de energías. Entonces, miren, aquí en la Tierra tenemos tres, eh, o bueno, si nos ponemos buzos, te digo que hay tres formas de poder ascender a esta conciencia. ¿Habían escuchado alguna ocasión, y ponme aquí en los comentarios, ¿habías escuchado alguna ocasión de los saltos cuánticos? Bueno, pues es lo que vamos a vivir en los próximos años. Y es muy importante que tú hagas un cierre de ciclos, de estos ciclos, de ver esta mujer antigua, enojona, que se guarda todo, que está esperando vengarse, que quiere que se la pague el marido porque le engañó. Tú pediste al marido y tú pediste el engaño. ¿Hay un libro por acá? No, no está a la mano. Pero bueno, ahí en el grupo les voy a comentar de algunos libros que hablan mucho de esto. ¿Se me explicó? Bien, entonces, ¿en qué estaba? Tenemos que ver los tiempos perfectos y ver la frecuencia de cómo estamos hoy vibrando los seres humanos. Quiere decir que poco a poco vamos a empezar a ver dónde se está moviendo todo, vamos a entender el propósito del universo, va a empezar a caminar todo a nuestro favor. No se trata de tener miedo, ¿sí? Ay, ¿qué va a venir? Si mira los calores, dicen que los próximos años, de hecho apenas hablaba con un maestro, porque una de las alumnas que estaba ahí decía que ya no quería traer bebés al mundo, que porque el mundo estaba caótico. Imagínate traer un bebé al mundo, qué inconsciencia la tuya, traer un bebé cuando el mundo está desastroso y cada vez se va a poner peor y bla, bla. ¿Qué mejor traer un bebé al mundo de unos padres conscientes? A dejarle esos bebés, porque esos bebés de todas maneras van a venir. Y entonces déjale esos bebés a gente inconsciente, porque esa gente se va a seguir embarazando, porque esa persona no es consciente de esta conciencia. Entonces, qué bueno, hay cierto número de almas que van a llegar todavía en forma de estos bebés, ¿ok? Y entonces, casi, o tú te lo ganas o se lo dejas a gente inconsciente
que va a llegar a esas familias de manera inconsciente. Digo, quise hacer un pequeño paréntesis por lo que le decía, preguntaban a mi maestro. Entonces, la parte más complicada es de resistirse al cambio, a lo que está sucediendo, a ponerme en contra de, o ponerme en contra de todo lo que viene. El único que va a sufrir, ¿te acuerdas que en el 2012 decían que era el fin del mundo? O más antes, dijeron que en el 2000 se acababa el mundo, ya era el fin del mundo va a explotar. De hecho, uno de los planetas sí explotó hace algunos muchos años, porque era muy similar al de nosotros. ¿Sí? Ahora, este tipo de información para mucha gente les va a ser muy aburrida y eso es otro síntoma. Ese va a ser otro síntoma. Tú puedes empezar a ver una novela, o no sé si todavía hay novelas, pero puedes ver un programa, o lo que está de moda hoy son los videos cortos. Y te la puedes pasar cuando te das cuenta, ya estás 2 horas ahí viendo videos cortos, pero este tipo de información te va a aburrir. Cuando yo decidí empezar a transmitir este tipo de información, sabía lo que iba a suceder. Te va a dar sueño, te va a dar flojera. ¿Por qué? Porque hay una energía, no quiero hablar específico, porque hasta las mismas redes nos cortan cuando hablamos de esos temas, pero hay una energía que va a bloquear a toda la gente que nos estamos empezando o que lleva muchos años dedicándose a empezar a pasar esta información. ¿Sí? Y entonces te vas a aburrir, se te va a hacer sí, muy aburrido, te va a dar sueño, pero bueno, espero y no sea tu caso. ¿Me explico? Bien. Quiero pasarte una información, esta es literal, quiero pasarte una información de todo lo que se está haciendo últimamente para esta ascensión y para este cambio. Y es muy importante que nos vayamos preparando para eso. Permíteme tantito. ¿Dónde está? Ya. Entonces, regresamos al tema del 2012. En el 2012 finalizó la tercera dimensión como tal. ¿Seguimos estando en esa frecuencia? Sí, pero finalizó la tercera dimensión. Todos estuvimos desconectados de la información universal, viviendo el juego de las polaridades. Cuando nosotros hablamos de la tercera dimensión, ¿sí? Hablamos de un mundo mental, todo lo llevábamos a la mente. Requerimos bajar la información a lo que sentimos. Hay una frase que digo bastante, tal vez me la has escuchado, que dice, yo no quiero ser causa de sufrimiento, solo quiero ser causa de lo correcto. No se trata de ahora de quién está bien, quién está mal, no se trata ahora de lo que está bien, de lo que está mal, sino de lo que es correcto. Entonces, en aquel entonces solo algunos estaban en la evolución de este yo interior, de saber esta información como tal, de esta multidimensionalidad o de la fuente como tal de la información. Entonces, anteriormente, esta información solo la recibían o la tenían algunos iniciados, los egipcios, los sumerios y aquí en México nuestros grandes y amorosos mayas. Y eran almas más adelantadas y listas para conectar con su esencia crística, con Cristo cósmico. Por eso el Cristo, o sea, Jesús, le pusieron el Cristo, porque tenía esta energía crística. Porque en aquel entonces no todos estábamos preparados, pero ¿qué creen? Nos está alcanzando la vibración, estés preparado o no estés preparado. Y saben, dice otro de mis maestros, si supieran lo que viene, no tendrían miedo. No estamos hablando los que ahora estamos dispuestos a pasar esta información. No es de miedo. Sí, va a haber pérdidas, va a haber catástrofes, sí, pero no es para tener miedo, porque a donde vamos es algo maravilloso, ¿sí? Entonces,
tenemos la característica, los seres humanos, de hecho, en algunos dogmas hablan de la divina Trinidad o de la Santísima Trinidad. Y sí, somos seres trínitos, ¿ok? Funcionamos así, como seres de amor incondicional. Si no quieres entender todo lo que te estoy diciendo, llévate una cosa. Número uno, cierra algo de lo que no está funcionando. Empieza a ser congruente a partir del amor incondicional. Porque nosotros como seres humanos estamos codificados a través de códigos, estamos activados, tenemos códigos de luz, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la espiritualidad y de tener buena relación con nuestro entorno, entonces todos somos uno. Yo no puedo hacerle daño a otra persona porque me estoy haciendo daño a mí. Decía Alejandro Jodorowsky, todo lo que no te doy me lo estoy quitando a mí. Y todo lo que les doy me lo estoy dando a mí. Entonces, dado que el espíritu no es algo tangible, cuando nosotros hablamos de espiritualidad, cuando nosotros tenemos un espíritu crístico, cuando nosotros hablamos de esta parte de espíritu, no es algo tangible y el ser humano, todo lo que no ve y todo lo que no siente, no lo cree. Entonces, esta es una fuerza que alcanza niveles de vibración muy altas. Hoy los soles están teniendo una irradiación. No sé si has visto que ahora el sol ya no es dorado. Ahora el sol es claro. Hace 20, 30 años, por eso lo dibujaban como un sol dorado. Y hoy el sol es blanco. El sol es crema, más o menos. Entonces, ¿qué requerimos? Al elevar nuestra frecuencia, nuestro ADN va a empezar a cambiar y nuestro filamento o nuestro ADN, que si tú has visto eh, cómo es el ADN y viene por 2 fibras y requerimos encender 12 fibras y va a pasar. Lo único que requieres es empezar a vivir en amor. Requieres empezar a vibrar con esa luz de tu espíritu, de tu creador. No quiero hablar de Dios, no, 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 de tu creador, ¿sí? Entonces, nuestro corazón va a empezar a pulsar de manera diferente. Por eso se está elevando la presión de mucha gente. Es más, ponme aquí en los comentarios si se te ha subido la presión últimamente. A la mayoría se le va a empezar a subir la presión. Déjame leer los comentarios. Ok, gracias. Exacto, luz y sombra. Cuando nosotros aprendamos a ver nuestra propia sombra y amar esa sombra, empezaremos a hacer un cambio real, una transformación, haciendo a un lado todas esas creencias que nos han impuesto desde que nacimos. ¿Sí? Bien, voy a estar dando como este tipo de clases. Yo pensaba que me iba a tardar, ya son las 10, nada más era 1 hora. Si de verdad quieres, no te salgas del grupo y yo creo que vamos a tener más clases de esta. Ahorita fue como de manera muy rápida, pero si quieres, la otra semana nos volvemos a conectar de manera gratuita y empezamos a hablar cada vez más de cómo ir transformando esta energía. ¿Sí? ¿Cómo es que nuestro propio corazón va a empezar a latir distinto? ¿Sí? A través de este yo, de este nuestro ser superior, vamos a empezar a conectar y a empezar a elevar nuestra frecuencia. Pero ojo, no es que quieras. Ay, pinche Martín está re loco. Ahora dice que eso de las Pleiades, de que el universo y de que las galaxias, no es que quieras. ¿Y qué crees? Si no empiezas a conectar con esto, la vas a pasar muy mal. Un ejemplo. Cada vez que empiezas a subir tu frecuencia, cada vez que empiezas a ser consciente, cada vez que empieza a entrar en ti la conciencia, empiezas a sufrir menos. Hay dolores que se sienten,
Y el dolor es temporal, pero el sufrimiento, eso es lo que está amolando al ser humano, literal. Bien, imagina que tienes una pérdida, que tienes una muerte de un hermano, de un hijo, y no estás viviendo en esta frecuencia, en esta conciencia, te va a doler mucho. Por eso un chingo de gente que nos dedicamos a este tema de crecimiento y hoy hablando de la espiritualidad, más de un 60% algo pasó en su vida y de hecho se querían suicidar. Yo soy uno de ellos. Y yo dije, si me voy a quedar, me voy a quedar para cosas muy grandes. Y es lo que te quiero compartir. ¿Ok? No me va a dar tiempo terminar y tampoco, esta información es muy pesada y esta información no es para tu mente no la va a asimilar. Si quieres, nos conectamos la otra semana de manera gratuita sin problema. ¿Sí? Y ahí te voy a hablar más de fondo de cómo está funcionando el planeta y qué requerimos hacer para elevar esta frecuencia y para irnos, literalmente, irnos a a otra dimensión. ¿Sí? Ay, Martín, van a llegar las nubes y nos vamos a subir en escaleritas y nos vamos a ir. No, 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 no es así. No es así. Pero sí vamos a cambiar de dimensión. La Matrix ya fue desconectada. La tercera dimensión como tal ya no va a estar. Ojo, va a haber un chorro de gente, así como las arañas viven en la segunda dimensión. ¿Sí? Los roedores viven en una segunda dimensión. O sea, se van a quedar y van a vivir y vamos a convivir. Y entonces va a empezar a ver, ¿saben qué va a empezar a pasar? Que en una familia hay una persona, la mamá, por ejemplo, que va a estar en quinta dimensión, el esposo o un hijo que va a estar, realmente los hijos sí se van a ir, eh, en una quinta dimensión y el esposo o un hermano o un hijo se va a quedar en tercera. De aquí a 8 días, quien quiera, voy a lanzar, quien se quiera salir del grupo sin problema, pero de aquí a 8 días voy a, vamos a seguir hablando de esto. Es muy extenso y quiero prepararte temas más digeribles. Si es primera vez que escuchas todo esto, pues no es tan creíble. Bien, entonces nos vemos de aquí a 8 días. Les voy a pasar un video. ¿Por qué? No, todavía no nos vamos. Después de esto que pasa conmigo, después de que viene la pandemia, ustedes no creían en una pandemia, que pudieran matar solamente a cierto número de personas. Gracias, Martín, interesante, sí, muy interesante, gracias. Ustedes no creían que solamente cierto número de personas iba a ir. De hecho, ahorita en el temblor tan fuerte que hubo del otro lado del mundo, no, hay mucha gente que no van a encontrar porque fue ascendida literal, fue abducida literal. Van a encontrar muchos cuerpos, pero hay personas que se van a ir en alma y cuerpo. Esa es la gente que murió en el temblor. No se espanten, por eso de aquí a 8 días vamos a hablar de este tema. No se espanten. Ay, van a venir naves, nos van a... No, no, no va por ahí. ¿Ok? Ahora, eh, después de la pandemia, información, pero gracias. Después de la pandemia, mucha gente transformamos muchas cosas. Y si tú quieres elevar tu frecuencia, la única manera en donde puedes elevar esta frecuencia es a través de la naturaleza. Requerimos nuevamente regresar a la tierra. ¿Ok? Después de la pandemia, vino a mí un proyecto que hoy te quiero presentar. ¿Sí? Déjame, déjame ver si lo puedo poner acá. Aquí está. Díganme, díganme a ver si se escucha. Si ven, cambió mi pantalla. Alguien nada más que me diga.
Hoy les quiero compartir algo de corazón para toda la gente que me conoce y para la gente que no me conoce. Les quiero compartir algo con toda mi energía, mi alegría, mi amor, porque este es un nuevo bebé que hoy están haciendo y que te quiero invitar a esta inauguración. Tiempo de cambio, tiempo de transformación, tiempo de conciencia. Es tiempo de regresar a la tierra a través de la naturaleza. En una vida llena de consumismo, ansiedad e inconformidad personal, donde todo es impuesto por el sistema, el objetivo es aturdirnos para seguir dormidos, no despertar para continuar el círculo del sistema, de producir, consumir y distraerse. Y nuevamente, producir, consumir y distraerse. No cabe el tiempo de calidad con nuestros hijos, esposa o esos seres humanos que elegimos para formar una familia. Un espacio de 3 áreas bien diseñadas y distribuidas para un hotel campestre. Áreas de fogata, estancias de meditación con el objetivo de incentivar la parte espiritual holística. Áreas de caballos, animales que transmutan nuestra energía, así como un lugar familiar para eventos que tengan que ver con nuestro crecimiento y expansión de la conciencia. Este 18 y 19 de marzo te invito a que seas parte de la siembra de una gran semilla, en un evento que te hará despertar la conciencia, con especialistas y terapeutas para trabajar el arraigamiento a la tierra, la transmutación de la energía a través del fuego, caminatas conscientes, cerrando con una ceremonia del equinoccio de primavera. La humanidad se está despidiendo de la tercera dimensión. No es un evento para todos, solo para ti que hoy escuchaste este llamado. Bienvenido a Suapan La Joya, complejo ecoturístico ambiental. Ven y sé parte de la inauguración. Bien, espero lo hayas visto. El próximo 18 y 19 de marzo, que es el equinoccio de la primavera, te invito. Es solamente 20 lugares, solamente vamos a aceptar 20 lugares, y es un campamento a las faldas del Pico de Orizaba. Va a haber especialistas, terapeutas, vamos a hablar de muchos temas. Es el sábado por la tarde, noche, y el domingo por la mañana en el día. Apégate a la naturaleza. Tal vez hoy, y es posible que puedas asistir, o más adelante me vas a ver en mis redes sociales que voy a estar subiendo información de cursos en la naturaleza. Hoy, en donde vamos a sembrar, que quiero que me acompañes a la inauguración, no hay nada, solo árboles, pero vamos a sembrar la semilla de un centro de retiros. También está abierta la posibilidad quien quiera ser inversionista. Ya en las próximas semanas estamos aceptando capital para poder montar todo un centro de retiros. Este centro de retiros está diseñado en 5 etapas, ¿sí? Ya empezamos la primera, que son con los inversionistas semilla, con los ángeles. Viene la segunda etapa para abrir la inversión con cualquier persona que quiera invertir. En la tercera etapa empezamos la construcción. En la cuarta etapa viene una expansión y en la quinta etapa terminamos con el hotel, restaurante y todo un complejo para albergar a toda la gente que quiere empezar a transformar, a transmutar su energía y a transformar su esencia y su vida. Por eso es que cada vez más las personas que se empiezan a meter a la conciencia están pidiendo a gritos la naturaleza. Es que ya ahora se puso de moda las caminatas. No, no es moda. Nuestra alma nos lleva exigiendo estos espacios de la naturaleza, de la tierra. Bien, tal vez esta etapa para algunos que me conocen, esta etapa no me la conocían o no lo habían visto. Por eso no sé si han visto en mis redes sociales que a veces ando de sombrero, porque estoy yendo mucho al centro de retiros. Estamos trabajando fuertemente en ese terreno para empezar a albergar a toda la gente que quiera llegar. A partir del 18 y 19 de marzo es la inauguración como tal. Acompáñame a poner la primera piedra y que después va a regresar en 2, 3, 4 años con tus hijos
a un gran centro ecoturístico ambiental en donde vamos a cambiar la vida de muchas personas. No desde el ego, ojo, por mí cambiar, no, no, no. Cada uno es un trabajo personal. No importa la ciudad de donde estés, ponte en contacto conmigo. ¿Cuánto cuesta el retiro de 2 días? Tiene un costo de 2,800 pesos, incluye todas las actividades, incluye comida, incluye transporte desde la ciudad de Puebla. Ahora, si tú te pones en contacto con nosotros, ahí en el grupo está el administrador, te pones en contacto con nosotros, tiene la promoción hasta antes de, déjenme checar las fechas, hasta, hasta el 15 puedes pagar solo 1,400 pesos. Puedes apartar con 400 pesos y hasta el 18 ir liquidando. O si quieres pagar completo, solo te cuesta 1,200 pesos. Realmente es de una manera simbólica para compartirlo con los colaboradores, con los terapeutas, con la infraestructura que vamos a llevar. Así es que vas a ser bienvenido. Ponte en contacto con nosotros, nada más ponle en el grupo donde estás, yo, nada más, y mi equipo se va a poner en contacto contigo. Nada más en el grupo, ojo, ya sea aquí en el chat o ya sea en el grupo del WhatsApp, nada más ponle yo y automáticamente se van a poner en contacto contigo para darte más información. De todas maneras, si no es posible para ti asistir, nos vemos la próxima semana porque es mucha información y te voy a aterrizar otra información muy, muy importante de qué requerimos hacer con la alimentación, cómo empezamos, cómo podemos modificar, qué tipo de cosas ya nos requerimos ingerir, porque eso nos está afectando energéticamente. No lo tenía pensado, pero dado que me expandí mucho, nada más eran 45 minutos, 1 hora máximo. La próxima semana te voy a volver a hacer la invitación para conectarnos a las 9 de la noche. Si tienes alguna duda, por aquí déjame ver. Maravilloso, hermoso. Ok, somos estados espirituales, claro que sí, gracias. Dice Jolie, sí. Ok, bien, para toda la gente que quiera, nada más pone yo en el grupo o aquí y con todo gusto. Pues mi nombre es Martín Vázquez. La próxima semana nuevamente me voy a volver a conectar para poder hablar de este tema. Gracias, nos vemos la próxima semana. Adiós.